Ya no seamos como niños vacilantes, llevados para todos lados por todo viento de doctrina, por causa de las estrategias de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino, por el contrario, seguid la verdad, creciendo en todo ante aquel que es la cabeza, Cristo. Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el lugar donde se encuentre escuchando este programa. Como siempre, les habla nuevamente el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra de Dios desde aquí en España. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por seguirnos en este nuevo programa Encuentros. Como muchos saben, hemos bautizado la emisión de nuestro programa con el nombre Encuentros, porque esa es precisamente nuestra intención, que con ustedes nos encontremos en este lugar cada semana, para que usted tenga un faro fiable y un referente sólido donde venir a encontrarse con la verdad y encontrar respuestas radicales ante el terrible panorama relativista del día de hoy, con todo tipo de vientos de doctrinas que arrastran a las personas a encallar en la vida y luego al abismo eterno. Por eso, como este mundo está tremendamente carente de puntos sólidos de referencia doctrinal y de faros que los guíen por las aguas de la verdad a puerto seguro, para eso ha sido levantado en la red el faro del Ministerio Tinajas y este programa Encuentros. Bien, relacionado con todo esto, hemos tomado para hoy como referencia de estudio Efesios capítulo 4, versículo 14 y 15. Como siempre, en los aproximadamente 35 minutos siguientes desglosaremos este importante pasaje analizándolo de forma expositiva para su mejor comprensión. Entonces, como el tiempo vuela, entremos en materia. Entremos en el análisis y comentario de la primera frase del versículo 14 que dice: ya no seamos como niños vacilantes. El tema de niños inmaduros es un tema repetido varias veces en el Nuevo Testamento, estimado oyente. Por ejemplo, en 1 Corintios 3, donde se habla del problema de ser como niños inmaduros. En Hebreos capítulo 5, versículo 13, también se habla, en aquella iglesia, donde se dice que aquella gente eran como niños inmaduros en la doctrina. Y ahora, aquí, en Efesios capítulo 4, también se habla del problema de la inmadurez como niños doctrinales. Como se puede ver en el pasaje, dejar de ser niño, o sea, dejar de ser inmaduro, es un mandato bíblico que hay que subsanar urgentemente ante este problema generalizado en las iglesias de hoy. La niñez, la inmadurez y las doctrinas al revés. Para dejar de ser niño, madurar y no dejarse arrastrar, la solución es sencilla. Hay que estudiar la palabra de Dios. Ahora, hablemos en cuanto a lo de vacilantes. ¿Cuántas veces usted se habrá preguntado si realmente está en el lugar correcto y con la doctrina correcta? ¿Cuántas veces su conciencia, su razón y leyendo la Biblia, usted habrá visto que el lugar donde está no es totalmente correcto? Y aún así, vacilando, ha decidido no marcharse de ahí. Hay miles de personas vacilantes, pero que tampoco se mueven a buscar la verdad, todo hay que decirlo. Porque en el fondo son cobardes y comodones aparte de vacilantes. La razón que Dios les dio y la conciencia que Dios les dio les muestra que, donde están metidos, ahí no hay verdad o hay media verdad. Pero sin embargo, siguen atados a esos lugares. Por eso este mensaje es para llamar su atención e incluso hacerle reflexionar, estimado oyente. Tenga cuidado con la cobardía, la comodidad y la complicidad,
las 3 terribles Cs. Pero que por amor ciego y sentimental a sus pastores, está usted atado como el burro a la zanahoria. No estoy improvisando un discurso asustador, estimado oyente, no. Estoy despertando su razón y su conciencia. La misma vacilación que a veces surge en su interior es evidencia de que usted no está en la verdad. Use su libre albedrío, use su Biblia, use su razón y use su conciencia. No vacile, estimado oyente, si ve que algo no funciona en su iglesia, en doctrina o en conducta, márchese de ahí hoy mismo. No vacile, aléjese, porque está en juego su alma. Decida ser maduro, decida ser seguro. Pasemos ahora al análisis y comentario de la segunda frase del versículo 14 que dice: llevados para todos lados por todo viento de doctrina. Y es verdad, estimado oyente, en el día de hoy, más que nunca, se cumple este versículo. Hay todo tipo de doctrinas. Hay doctrinas financieras, hay doctrinas políticas, hay doctrinas religiosas que arrastran a la gente. Por ejemplo, los hay que les gusta la política y allá van detrás de ella, como veletas detrás de algún candidato político que les encandila con el cuento de la maravillosa democracia, la mejoría social y la falsa idea de que la soberanía está en el pueblo o que van a mejorar sus vidas. Nada más lejos de la verdad, estimado oyente. El pueblo nunca manda. El pueblo es un conejillo de indias. Los políticos le tocan al engañado pueblo el sentimiento de que votar y participar en la política es mejorar la sociedad. Pero la realidad es que solo mejoran ellos. La democracia es la excusa sentimental social para engañar a la gente en un sistema corrupto que tiene apariencia de buena, pero solo es la menos mala de todas las doctrinas políticas. Por eso, no somos partidarios de votar ni de seguir a ningún político, porque votar no vale para nada. El verdadero modelo de gobierno para el convertido es la teocracia, que un día se implantará en el mundo por medio del Señor Jesús en el reino. La doctrina de la democracia es un puro engaño ante el cual miles de incautos dan su tiempo, su atención y su voto para luego verse frustrados porque su líder tiene que pactar con la oposición o porque la mayoría absoluta corrompe al más moral. Así que la doctrina política, sea la democracia o sea la que sea, eso es viento. Un viento más de doctrina que arrastra a muchos mal llamados cristianos. Y por supuesto, también hay todo tipo de doctrinas bíblicas. Por ejemplo, destacaremos las siguientes. El universalismo, que como muchas veces hemos dicho en el canal, es el viento de falsa doctrina que azota por ahí que dice: como Cristo ya murió por todos los pecados, entonces por eso ya todos estamos automáticamente perdonados. Pero eso es falso. También está la variable universalista que dice que al fin Dios va a salvar a todos los hombres porque Dios es bueno. Pero también esta doctrina es solo viento, o sea, una doctrina falsa. Otro viento de doctrina falso es el exclusivismo, encabezada sobre todo por los calvinistas o mal llamados reformados, cuando en realidad, en lugar de llamarse reformados, son más bien un grupo de personas con doctrina deformada. Un viento que sopla no hace mucho, donde presumen de que solo un grupo selecto por Dios se salvará, y nosotros lo denunciamos una vez más como un viento de doctrina falsa. Otro viento de doctrina falso es la teología de la liberación católico-romana, una doctrina social muy extendida en Latinoamérica, donde la centralidad está en ayudar materialmente a los pobres y meterlos luego en parroquias enseñándoles la doctrina errada católico-romana. Primero les dan de comer pan y luego les dan de comer veneno doctrinal. Pero jamás vemos la teología de la liberación en el Nuevo Testamento, ni tampoco la teología de la liberación da el verdadero alimento. La verdadera teología de la liberación
en el Nuevo Testamento no es la lucha de la liberación de los pobres de la miseria material, como dice la errada Iglesia Católica. No. La verdadera teología de la liberación es la liberación del pecado y la liberación de la condenación eterna por medio del Evangelio. Por el contrario, mire lo que dice muy claramente el Nuevo Testamento en Mateo capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres de espíritu. No dice los pobres materiales, no, sino que habla de los pobres de espíritu. La teología de la liberación católico-romana es contraria a la doctrina neotestamentaria, es un viento de doctrina. Dicho sea de paso, también hay muchas iglesias evangélico-cristianas que creen que, porque dan de comer a los pobres o tienen un servicio social de ropa o asistencia social de comedor, y creen que con eso van a atraer a la gente para que se salve, están completamente errados, porque ese no es el orden ni la orden bíblica. Con eso solo atraen a la gente por el interés material, pero está más que demostrado que a la mayoría de las personas necesitadas les interesa muy poco lo espiritual, solo vienen por lo material. Esto queda demostrado por lo que decía el mismo Jesús en Juan capítulo 6, versículo 26. Venís a mí solo porque comisteis gratis hasta llenaros. Vaya reproche de Jesús a la gente interesada en lo material. Vaya reproche a la Iglesia Católica Romana con su teología de la liberación. Y vaya reproche a las iglesias evangélico-cristianas con sus servicios sociales. No se dan cuenta que la gente viene solo por interés, solo vienen a llenarse, como dice Juan capítulo 6, versículo 26. La doctrina social de las iglesias es un fracaso total, porque todo se queda en una simple ayuda social y un grave error doctrinal que va contra el modelo neotestamentario. Lo correctamente bíblico es predicarles el Evangelio a los pobres. No fuimos llamados para hacer obras sociales a los pobres, no, como hacen los católicos, los adventistas con sus mega hospitales, incluso los bautistas o pentecostales con sus comedores sociales. Todo eso no tiene ningún valor espiritual ante Dios. Ese viento de doctrina social es un fracaso. El Señor no nos mandó a hacer obras sociales a la sociedad. El Señor nos mandó a predicar el Evangelio a esta sociedad. Se lo repito, el Señor no nos mandó a hacer obras sociales a la sociedad. El Señor nos mandó a predicar el Evangelio a esta sociedad. ¿Puede ver la diferencia? ¿Ve usted en el Nuevo Testamento los apóstoles hacer o mandar a hacer obras sociales a las iglesias? Piense esto, estimado oyente, y medite lo que decimos en este tema doctrinal. Que conste en acta. Otro viento de doctrina es la teología del misticismo, que dice que Dios habla fuera de la Biblia, habla por medio de sueños, habla en visiones, habla por medio de profetas actuales, como aquello de: hermanos, Dios me habló hoy y me dijo que... Ese es otro viento moderno de doctrina falso que corre entre las muchas iglesias pentecostales que hay en el día de hoy. El misticismo corre como viento, tanto en versión católico-romana, con los religiosos místicos, como por ejemplo San Juan de la Cruz o Santa Teresa de Jesús y otros con sus apariciones de las vírgenes, o también lo hay en versión evangélico-cristiana con los iluminados manipuladores, sobre todo pentecostales, con eso de que Dios les habla en sueños, o que han tenido una visión, o que Dios les dijo, o que Dios les habla, o que Dios les muestra esto o lo otro, poniéndose como modernos mediadores entre Dios y los hombres. Todo eso es viento de doctrina falsa y es subjetivismo místico manipulador de las masas, contrario totalmente a la doctrina neotestamentaria. Si usted escucha a un predicador o persona decir: Dios me dijo, eso es mentira. Dios no habla por sueños, ni visiones, ni impresiones, ni voces audibles. Dios habla solo por medio de su palabra escrita y objetiva, y todo lo que no concuerde con su palabra no es de Dios, es un viento de doctrina de otro Dios.
Tengan mucho cuidado con los pastores o personas que usan el misticismo de que ellos tienen una cercanía y revelación especial de Dios y que Dios les habla a ellos como ungidos. Eso es una manipulación. Salga de esos lugares donde manipulan a la gente con la doctrina mística de que Dios habla con ellos. No se deje arrastrar por ese viento de doctrina. Todo eso es viento de doctrina falso. Otra corriente de viento de doctrina falso es el relativismo. El relativismo es un viento muy fuerte que sopla en todas las iglesias, incluidas muchas iglesias bautistas. En este canal somos radicales. Somos bautistas radicales y somos bíblicamente radicales. El relativismo es lo mismo que la tibieza, o sea, es pecado. Y en el Nuevo Testamento nunca vemos nada tibio, ni relativo. Todo es radical. El mismo Señor ilustra que lo tibio en la iglesia le resulta vomitivo. Búsquelo en Apocalipsis capítulo 3, versículo 16, y véalo con sus propios ojos. Por lo tanto, toda iglesia tibia que soba el pecado, que consiente el pecado, que consiente la inmoralidad, que consiente las parejas de unión libre, que consiente la fornicación, el adulterio, el divorcio, la mundanalidad, la sensualidad en el vestir de las mujeres, la música moderna en la iglesia, la prédica de las mujeres en la iglesia y 100 pecados más, esa iglesia relativa es vomitiva delante de Dios y nadie de esa iglesia entrará en la gloria de Dios, porque el Señor Jesús dice que vomitará a toda esa gente, y el vomitar del Señor equivale a condenación eterna. Así que sea radical, estimado oyente. Salga de las iglesias relativas, de las iglesias flojas, moralistas, tibias, divorcistas, que consienten el pecado, donde usted ve el pecado con sus ojos y no se hace nada. Salga de ahí, sea radical, no se haga cómplice del relativismo del día de hoy. Es mejor estar solo que mal congregado. De hecho, estar mal congregado es pecado. Lo hace usted cómplice de ese lugar tibio y relativo. Jesús fue radical. Los profetas del Antiguo Testamento fueron radicales. Los apóstoles del Nuevo Testamento fueron radicales. Este ministerio Tinajas Bautista es completamente radical y usted debe ser radical. No se venda, no baje el nivel. No se deje llevar por ese viento de doctrina del relativismo moderno que hay en las iglesias de hoy. En fin, podríamos seguir nombrando y comentando más y más vientos de doctrina que surcan el planeta y las iglesias, y que llevarán el barco de su vida a hundirse en el abismo eterno. Pasemos ahora al análisis y comentario de la tercera frase del versículo 14 que dice: por las estrategias de hombres que, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. ¡Wow! ¡Vaya pasaje! ¿Se ha fijado, estimado oyente, cuántas palabras fuertes dice Pablo para describir a los pastores lobos y a las pastoras serpientes del día de hoy? ¿Se ha fijado? Fíjese en las palabras: estrategias, engaño, astucia, artimañas y error. Todo junto en una frase. Yo creo que la advertencia es clara, pero la gente se traga todo porque no leen la Biblia, no inspeccionan, no hacen como los hombres bereanos de Hechos capítulo 17. Entonces, llegan estos bravucones con títulos de teología, de estudio de griego, con un micrófono en mano, con música de fondo para despertar las emociones y manipular a la gente, y le engañan a usted como un incauto, insuflando en usted el viento de doctrina que ellos quieren, y así ese viento lo arrastrará usted al abismo eterno. El soplo de un lobo es fuerte, es un soplo con rugido, es un aliento fétido de un depredador que solo quiere de usted su pleitesía y su dinero. Soplan sobre usted una supuesta unción
y usted se lo cree. Soplan sobre la gente y la gente se cae, pero no porque ese aire tenga poder divino, sino porque le empujan, y usted cree que es el viento de unción del ungido de Jehová que sale de dentro de esos pastores carroñeros. Tenga cuidado, estimado oyente, con esos lobos. Cuidado con los vientos de doctrina que hemos denunciado. Cuidado con las artimañas del error argumental que astutamente enseñan en esas iglesias los pastores. A continuación, le damos nuevamente una lista de lugares donde enseñan el error con artimaña argumental, engañando a la gente con astucia con todo viento de doctrina. Por ejemplo, la moderna iglesia emergente, el movimiento misionero mundial, los calvinistas reformados, los anglicanos, los católicos romanos, los unicitarios, la secta de los estudiantes de griego, todas las iglesias pentecostales o carismáticas, la iglesia de la luz, la iglesia universal, los del G12, la iglesia del Génesis 2, los de la teoterapia, los Pare de Sufrir y Solo Jesús, la secta de Witness Lee, los adventistas, los presbiterianos, las iglesias de sanidades, prosperidad y milagros, todas las iglesias que tienen apóstoles, todas las iglesias que tienen pastoras o mujeres líderes, los arminianos, los pelagianos, los luteranos, las asambleas de Dios, los falsos bautistas liberales, toda iglesia donde se admite el divorcio, la secta de la cienciología, la iglesia cuadrangular, los masones, los mormones, el judaísmo y sus primos los mesiánicos, los metodistas, la iglesia de Dios ministerial, la iglesia de la luz del mundo, el ejército de salvación, los mal llamados testigos de Jehová, la iglesia de la unificación y un largo etcétera. Todas estas iglesias son fábricas de viento de falsa doctrina. Salga de ahí, estimado oyente, o usted acabará arrastrado por sus vientos de doctrina en el abismo eterno. En todas esas iglesias, sus líderes estratégicamente engañan con astucia y los llevan al error. Que conste en acta. Pasemos ahora al análisis y comentario de la cuarta frase del versículo 15 que dice: siguiendo la verdad. Como siempre decimos, la verdad tiene que estar en alguna parte del planeta, estimado oyente. Para seguir la verdad, antes hay que encontrar la verdad. Este planeta existe aún porque Dios quiere que los hombres conozcan la verdad. Porque lo que le espera al hombre que no conoce la verdad en la eternidad es tan terrible que por eso Dios prolonga la vida de este triste y paupérrimo planeta para mostrarle al hombre la verdad. Dios es verdad. Dios es un Dios comunicador, y el Espíritu Santo, quien es Dios, es el encargado de transmitir toda la verdad al planeta, como dice Juan 16:13. Por lo tanto, con los medios de comunicación que hay en el día de hoy, es imposible no encontrar la verdad. La verdad tiene que estar en alguna parte del planeta. Alguien tiene que estar enseñando toda la verdad, para luego poder seguir la verdad, como dice el verso 15. Para seguir la verdad, evidentemente, antes usted tendrá que encontrar la verdad. Alguien tiene que tener toda la verdad. ¿Dónde está la verdad? ¿Quién tiene la verdad en medio de tanto viento de doctrina? ¿Qué es la verdad? ¿Cuál es la mayor verdad? Preguntas a las cuales usted tiene todas las respuestas en nuestro canal. Aquí se enseña el verdadero evangelio, el verdadero método de conversión, y se da el verdadero discipulado tal como nos enseña el Nuevo Testamento. En este ministerio y en este canal se enseña toda la verdad. Examine si la iglesia donde está usted tiene todos esos elementos verdaderos. Haga de bereano como siempre decimos. Filtre su iglesia y filtre su pastor. Filtre la iglesia que le están enseñando por medio del filtro del Nuevo Testamento. Y si hay un solo error de conducta pastoral o tema doctrinal, entonces márchese de ahí, porque la Biblia dice que un poco de levadura contamina toda la masa. Así que, si en su iglesia tan solo hay un poco de viento contaminado doctrinal, ahí no está toda la verdad, como dice Juan 16:13.
una iglesia verdadera, el Espíritu Santo la guía a toda la verdad, no a media verdad. Le aconsejamos por su bien, márchese de ahí si en su iglesia no enseñan toda la verdad. Es mejor estar solo que mal congregado. Es mejor estar solo a que le inyecten el veneno de la mala doctrina, por todo lo cual usted dará cuentas ante Dios. Seguir congregado en un lugar que no tiene toda la verdad doctrinal es sencillamente seguir la mentira, que conste en acta. Pasemos ahora al análisis y comentario de la quinta y última frase que dice: creciendo en todo ante aquel que es la cabeza, Cristo. Para crecer, evidentemente, antes hay que nacer, eso es obvio. Y para nacer espiritualmente, usted debe ser gestado por medio del Evangelio, que es lo que le da vida espiritual a la persona. Sin el Evangelio, usted no puede nacer, y sin nacer, usted no puede crecer, y sin crecimiento será perpetuamente inmaduro y probablemente perdido. Y en términos espirituales, si alguien no ha sido correctamente gestado por el verdadero Evangelio, nunca tendrá vida, entonces nunca crecerá. Será solo un aborto, con forma religiosa, pero muerto y sin vida. Para crecer, antes hay que nacer. El versículo dice creced, pero también dice creced en todo. No solo convertirse y quedarse raquítico, no solo convertirse y quedarse cómodo en la conversión, no, sino que el mandato es crecer en todo, no solo en una parte de su ser. Así que esta es una exhortación para el convertido. Usted, si se ha convertido, debe crecer en todo, dice el versículo. Por ejemplo, debe crecer en su conocimiento doctrinal, debe crecer en su madurez de carácter, debe crecer en el servicio a los demás, debe crecer en la relación con el Señor, debe crecer en el evangelismo, debe crecer en testimonio, debe crecer en el conocimiento bíblico. Crecer, crecer, crecer. Nunca menguar, ni tampoco estancarse. Solo hay una dirección, hacia adelante y crecer. Para crecer en todo, antes es necesario nacer. Y nacer espiritualmente en la Biblia es la conversión. Y la conversión es por medio del Evangelio jurídico. ¿Puede ver la cadena? Solo el que nace, crece. Que conste en acta. Ahora, habiendo dicho todo esto, y llegando ya al final del mensaje, para que usted pueda nacer, para que usted luego pueda crecer, para que pueda echar raíces sólidas y así estar fortalecido, para no ser arrastrado por todo viento de doctrina, es decir, para vivir el pasaje de Efesios capítulo 4, versículo 14 y 15, usted debe convertirse por medio de los siguientes 5 puntos bíblicos. Síganos en pantalla. Punto número 1. Todo hombre para nacer de nuevo previamente debe reconocer ante Dios que es un delincuente y debe reconocer los delitos cometidos en toda su vida por haber roto las leyes de Dios. Punto número 2. Todo hombre para nacer espiritualmente previamente debe reconocer que Dios es un juez justo y por lo tanto tiene que hacer justicia sobre los delitos e injusticias del hombre delincuente. Punto número 3. Piense esto. Si la paga del pecado es la muerte, entonces todo hombre ya tendría que estar muerto. Pero Dios no mata al hombre, no por misericordia, no, sino por su paciencia, aplazando la sentencia de justicia y muerte sobre el hombre para que usted se convierta por medio del Evangelio. Punto número 4. Usted debe creer que la justicia que usted merece recibir por sus injusticias le cayó un día al Señor Jesús en la cruz, cuando el Padre, en complicidad con el otro juez, el Espíritu Santo, mata al Hijo para descargar la ira
y la justicia divina que usted provoca ante Dios por sus injusticias. Y punto número 5. Dios manda ahora a todo hombre que obedezca dos condiciones indispensables para que Dios perdone sus pecados y lo salve de la cárcel eterna. Así que, dicho esto, y llegados ya al final del mensaje del día de hoy, una vez más le invitamos, estimado oyente, a que entre en su habitación o busque un lugar tranquilo. Y allí, en sus palabras, obedezca usted las dos condiciones que pone Marcos capítulo 1 versículo 15 para el perdón de los pecados. Y allí en su habitación, póngase de rodillas y descálcese en señal de reverencia. Y luego, allí, en sus palabras, reconozca y recuerde sus pecados pasados y decida abandonar sus pecados presentes. Esa sería la primera condición que la Biblia llama el arrepentimiento. Y luego, la segunda condición, en sus palabras, reconozca que usted merece la justicia divina, pero reconozca también que esa justicia le cayó al Señor Jesús en la cruz. Así que, agárrese, aprópiese, haga suya, extienda su mano para tomar esa justicia, reciba esa justicia, crea que la justicia que usted merece le cayó al Señor Jesús en la cruz. Esa sería la segunda condición. Cuando usted obedece esas dos condiciones, reconoce sus pecados pasados y abandona sus pecados presentes, y reconoce que la justicia le cayó al Señor Jesús y usted se apropia de esa justicia, entonces Dios lo declara totalmente perdonado, reconciliado y un día lo dejará entrar en la gloria de Dios. Y luego, antes de levantarse de esas rodillas, dele gracias al Señor por haber conocido el verdadero Evangelio y el verdadero método de conversión. Y luego, si quiere, venga y cuéntenoslo. Y hasta aquí, estimado oyente, con el nuevo mensaje doctrinalmente radical de esta semana. Mucho más se podría haber dicho del tema, pero con lo dicho es suficiente. Si necesita respuestas para conocer la verdad, escríbanos. Si necesita respuestas ante algún viento de doctrina, escríbanos. Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad radical, doctrinal y sólida, para no ser usted arrastrado por todo viento de doctrina, este expositor bíblico, Nikos Ricoy, del Ministerio Tinajas, desde aquí en España para todo el ambiente hispanoamericano. Será entonces, con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo programa Encuentros.